tal? Ya estamos de regreso aquí en Alameda 67. Estamos discutiendo la importancia histórica del discurso de Álvaro García Linera en la toma de posesión de Evo Morales, hoy 22 de enero. Decíamos en el bloque anterior que este discurso se puede pensar en tres líneas. La primera, que ya platicamos, que es sobre la evaluación del contexto regional en el cual tiene esta nueva reelección de Evo. La segunda, que es sobre la agenda que propone para Bolivia y América Latina. Y la tercera, que es una reflexión de muy, muy alto calado eh, acerca del socialismo. Entonces, las referencias que hace Álvaro García Linera en verdad son muy importantes. Si uno pudiera comparar los discursos de presidentes como lo son, bueno, como el de México, Peña Nieto, y como otros, incluso aún en los que conforman esta región de gobiernos alternativos, es decir, discursos como los de Dilma Rousseff, por supuesto que no encontramos estas líneas de reflexión alternativa al pensamiento convencional y predominante. Es decir, cuando uno escucha el voluntarismo y el proyecto socialdemócrata de Dilma Rousseff, por supuesto que uno puede agradecer estos ánimos de independencia y de generar un grado de desarrollo y de apertura para atacar la pobreza en el país. Sin embargo, lo que hoy pudimos escuchar con García Linera es precisamente una reflexión sobre las tendencias de los verdaderos cambios en América Latina. Entonces, tenemos por un lado que el gobierno de Evo Morales representa una opción frente a lo que ha llamado la barbarie neoliberal. Entonces, frente a la barbarie neoliberal, lo que aparece como verdadera alternativa de cambio, más allá de cualquier gobierno socialdemócrata, es la propuesta del socialismo latinoamericano. ¿Y qué es el socialismo latinoamericano? Pues bueno, habrá que empezar diciendo que aquí en la definición de socialismo hay dos autores fundamentales. El primero de ellos, más importante, claro, y un clásico, es el de Karl Marx, y el segundo, Walter Benjamin, ¿no? Uno de los más extraordinarios filósofos de Europa. A ver, se fue Eddie. Justamente estábamos entrando, por eso la riqueza del discurso de Linera, ¿no? Porque está apelando, está recuperando las nociones básicas en términos de lo que significa el socialismo, pero al mismo tiempo hay un distanciamiento, ¿no? Y hay una apropiación del concepto de socialismo en términos de la realidad latinoamericana, lo cual resulta pues muy interesante, no solamente porque hace aportaciones hacia el ámbito académico, sino porque nos invita a replantear, a reflexionar sobre, eh, sobre la necesidad de entender al socialismo de una manera que resulte pues 100% que ayude a dar luz a la interpretación de lo que se entiende por socialismo en América Latina. Y lo hemos, yo creo que en ambos sentidos lo hemos ido construyendo, Eddie, tanto en la práctica, ¿no? Como la aportación que hace Linera en términos de práctica, teoría, ¿no? Ir conjuntando tanto las visiones como tradicionales, las teóricas más importantes, como la cuestión de qué manera nosotros estamos inventando el socialismo o estamos construyendo este socialismo en América Latina, ¿no? Y hay varias aportaciones que son importantes recuperar. Por ejemplo, cuando habla de que el socialismo no debe considerarse como una etiqueta partidaria, ¿no? Que al final de cuentas, pues hay muchos partidos en América Latina y en las realidades, digamos, en términos generales, a nivel internacional, donde muchos partidos se colocan la etiqueta socialista, pero bueno, que de socialistas pues no tienen ni siquiera, o sea, ni lo más mínimo, ¿no? Pueden cumplir en ese sentido. Otra reflexión que hace es no asumir que el socialismo se decreta, ¿no? No solamente es un asunto
en el que Chávez, bueno, hablaba del socialismo del siglo XXI, pero no solamente es una cuestión de hablarlo y decir, bueno, ya, hablamos de socialismo y entonces construimos el socialismo, ¿no? Sino hay que ir dando pasos agigantados en la práctica política para que realmente podamos ver materializado este concepto o esta aspiración hacia el socialismo. Muy importante también que lo ve Linera como una etapa de transición, ¿no? Él está apuntando más hacia una vida en términos comunitarios, ¿no? Más que en términos de socialismo. ¿Regresaste, Eddie? Sí, Si ya. quieres, continúa con la reflexión. Adelante. Bueno, en lo fundamental ya describiste lo que dijo Álvaro García Linera respecto al socialismo. Por supuesto que aquí lo que se está apuntando es que este gran proyecto de socialismo pasa por la profundización de la democracia representativa y directa al interior de las sociedades, es decir, la democracia no nada más representativa, sino también la democracia en las organizaciones sociales y también en las organizaciones gremiales, es decir, una democracia que pasa por la cultura, por el aspecto cultural, político y económico. Entonces, este es el inicio, de, digamos, del proyecto socialista y que en términos de proyecto, esto es lo que sí se ha concretado de manera efectiva por lo menos en estos gobiernos que se reconocen como alternativos, o por lo menos los más alternativos, a mi parecer, que son los de Ecuador, Venezuela y Bolivia. Y entonces, Ujú. esto es lo que mencionaba, y me parece que es fundamental esta discusión, eh, lo que parece, lo que me parece tal vez más emocionante de este tema es precisamente el contraste con otros estados en los cuales no están presentes estas discusiones, que son discusiones intelectuales. Entonces tenemos entonces representantes políticos eh, preparados, tenemos representantes políticos que están discutiendo con autores que siguen siendo vigentes y que son fundamentales para la región. Ahora, respecto a lo que mencionaba sobre las aportaciones, lo que está sucediendo en Bolivia, me parece que una de las principales contribuciones eh, de esta experiencia boliviana es que ahí la propuesta de socialismo europea se está conectando con la experiencia comunitaria de, eh, de los indígenas bolivianos. Y de ahí, está comenzando a expresarse en las ciudades, en los trabajadores, con los jóvenes, ¿no? De aquí, Interesantísimo ese punto, Eddie, me llama, sí, llama mucho la atención cuando él dice, para Marx la aspiración era la comunidad universal, ¿no? Dice, para nosotros, o algunos lo han llamado el vivir bien, o lo que hemos escuchado como el buen vivir, ¿no? Y o al el ILU final, comunitario, ¿no? ajá, exacto, y al final dice, bueno, comunitarización universal y total de las relaciones humanas. Esa es la última aspiración y ahí coinciden tanto la visión europea como la latinoamericana, ¿no, Eddie? Así es. Y tan importante es este mensaje frente a la historia y frente a Bolivia que nos pone, que Se nos fue otra vez, Eddie. Eh, Otra cuestión muy importante que yo quería retomar antes de que terminemos este bloque y que terminemos de discutir este tema tan importante, tiene que ver con la cuestión del el socialismo cuando se habla, Linera menciona que el socialismo no significa estatizar los medios de producción, una cosa totalmente revolucionaria, incluso para el contexto latinoamericano, ¿no? Si él reconoce, dice, bueno, si bien es cierto, la estatización ayuda a redistribuir la riqueza,
Pero la estatización no es una forma de propiedad comunitaria, dice Linera, ¿no? E incluso insisten, ni tampoco es una forma de producción comunitaria la riqueza, ¿no? O sea, me parece que eso es como de las aportaciones más importantes, el entender, ¿no? Porque estamos tendiendo a una estatización en América Latina en la que los medios de producción no permanezcan ya en manos de la iniciativa privada. Ese es un gran paso, ¿no? El otro gran paso, dice Linera, la aspiración última a la que debemos llegar, es a regresar estos medios de producción, ¿no? A la base comunitaria, ¿no? Es decir, comenzar a generar una producción comunitaria de la riqueza, ¿no? Edith. Sí, así es. Y bueno, aquí nada más quiero rescatar algo que dijo García Línea al respecto, en el sentido de lo contradictorio que es el sistema capitalista, porque mientras el desarrollo del propio capital pervierte y coloca prácticamente a la sociedad y a toda la producción bajo la lógica de la extracción y de la acumulación de ganancias, también genera fuerzas que van en un sentido contrario. Es decir, aquí menciona algo que es impresionante, como dice que el mercado mundial, una de las fuerzas comunitarias que impulsa el propio capital es el mercado mundial, por un lado, y que también, y que bueno, desde este proceso es necesario generar las fuerzas sociales que liberen aspectos tan importantes como lo son el desarrollo científico, tecnológico, para colocarlo en otra lógica, que es la lógica precisamente del comunitario. Entonces, pues muy importante, yo creo que ya nada más para ir finalizando este tema, creo que aquí es fundamental reconocer cómo la persistencia del discurso, de este discurso marxista, tanto en México como en otros países, ya tiene en gobiernos como el de Evo Morales vías para instrumentalizar este discurso de liberación social y económico, Tania. Antes del corte, Eddie, me parece muy importante concluir o cerrar advirtiendo, ¿no? Como lo concluye Linera, dice, bueno, ¿qué es el socialismo entonces? Dice, es una etapa de transición, primero. Y segundo, digamos que ahí confluyen o deben confluir dos elementos muy importantes. Un Estado, sí, pero un Estado revolucionario capaz de generar transformaciones y cambios radicales en su propia estructura. Y dos, una presencia importante y una comunicación importante, un diálogo y participación directa, como lo mencionabas, en términos de movimientos sociales, ¿no? O sea, si no hay esta lógica de operación de estos dos elementos, el Estado revolucionario y el movimiento y los movimientos sociales, bueno, entonces no estaríamos hablando de un socialismo, ¿no? Y es en ese socialismo que describe muy bien Linera, en donde se encuentra la esperanza real para una crisis civilizatoria como la que vivimos en este momento, Eddie. Cierra si quieres. Ah, sí, muy bien. Bueno, vayamos al siguiente corte musical y regresamos para comentar el caso de Argentina. Síganos escuchando, por favor. Regresamos.